cuando hablamos de patriotismo, que es el tema que nos convoca hoy aquí en Tribuna, obviamente siempre estamos hablando de lo que tiene que ver con la bandera, los colores patrios, las canciones, esta celebración que nos convoca siempre el mes de mayo. Nos recordaba la ministra Mabel Causarano sobre lo que fue el Bicentenario, la fiesta del Bicentenario en el año 2011 justamente. Parece que fue tan poquito tiempo. Bueno, ministra, este año, ¿qué se está preparando para mayo? Una agenda realmente muy nutrida, y lo interesante es que las distintas organizaciones que trabajamos este tema, digamos, lo cultural y sobre todo los eventos que en el caso concreto de las fiestas mayas por mayo. De mayo, ¿verdad? sí. Bueno, van a estar previstas para este año. Unimos lo que vamos a impulsar desde la Secretaría Nacional de Cultura, la Municipalidad de Asunción, la Fundación El Cabildo y este grupo de empresarios del Centro Histórico, ya más conocido como Asociación de la Movida del Centro Histórico AMCHA. Entonces tenemos, bueno, el día 11, comenzamos ya la semana entrante, vamos a hacer la entrega de un premio, el premio Carlos Colombino, que desde el año pasado la Secretaría instaló, y este año se lo vamos a dar al Centro Cultural de España Juan de Salazar, que como todos sabemos cumplió 40 años de una presencia absolutamente activa y muy significativa dentro de lo que es el devenir cultural de nuestro país. Luego no voy a entrar en detalles, pero el viernes 13 tenemos recorridos por el centro histórico, tenemos una feria de sabores, esto va a ser en el Parque Bicentenario, hay una exposición de los autos de la independencia, los documentos en el Archivo Nacional de Asunción el 14 a la mañana, feria de productores, la Jazz Band de la Policía Nacional va a hacer varios giros, hay un horario ya establecido para eso. En fin, hay cine, hay teatro, hay ballet folclórico, ballet contemporáneo, proyección de películas y también en Punta Carapá en particular van a haber algunas actividades, entre ellas observar el firmamento con la guía de Blas Servil. Bueno, sí, es un programa bastante amplio, sí, que no seguramente mucho, realmente es mucho. Bastante amplio, realmente, como se ve. Conciertos. Y hay que aprovechar también y estar en eso. Sí, todo el día y todo, por supuesto, de acceso gratuito. Bueno, un tema, ¿qué hacemos, por ejemplo, hoy? El tema del patriotismo, que hablamos de amor, identidad y lo que son nuestras costumbres, son tantas cosas. ¿Qué hacemos hoy con los jóvenes que tenemos internet, que consumen mucho lo que viene de afuera, que no está mal, que está perfecto? Pero ¿cómo hacemos para que ellos sigan teniendo, o el patriotismo va mutando también y se va adaptando? ¿Cómo uno se inspira en todo esto? Hay un dato interesante, y es que hasta 1948 el Día del Niño se festejaba el 13 de mayo. Para crear un festejo infantil que fuera de motivación para los días 14 y 15. Entonces con esa idea se estableció. Esa es una expresión muy clara de lo que era el patriotismo cívico, de que estamos hablando cuando hablamos de eso. En el 48, bajo las gestiones del profesor Andrés Aguirre, entonces director de informaciones de la Presidencia de la República, barrereño de origen, recupera la gesta de Costañú, le da mucha fuerza y promueve el 16 de agosto como Día del Niño, que ese año pasa un poco desapercibido porque el 15 de agosto asumía como presidente de la República Natalicio González, entonces el festejo queda un poco opacado. Pero eso es lo que estabas preguntando, Gloria, de alguna manera. ¿Muta el patriotismo? Claro que las razones por las cuales queremos a nuestra patria pueden cambiar con el tiempo, porque como estábamos diciendo acá, hay otras motivaciones para ser patriota también, alejados de los peligros externos. Tenemos cuestiones internas, o bien, como pasó en Alemania, mucho tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, la pregunta era: ¿de qué vamos a sentirnos los orgullosos los alemanes si somos culpables de 2 guerras mundiales? Entonces se resucitó lo que se llamó el patriotismo constitucional, el estar orgulloso de una constitución que garantizaba los derechos y las libertades de las personas. Entonces el patriotismo tiene muchas caras, y la juventud, yo supongo que va a encontrar también su vínculo patriótico. Lo que, digamos, quizás no conviene nunca es, en una patria cualquiera sea, destacar solamente sus aspectos negativos, porque crea la sensación de que uno está en un lugar ajeno.
o de que las cosas pasan independientemente de lo que uno decida. Entonces uno no se anima ni a participar. Si logramos hacer de cualquier evento nacional o cualquier circunstancia nacional o coyuntura o estructura un motivo de patriotismo, la gente joven va a encontrar una manera de enamorarse del Paraguay otra vez, eso seguro, con internet, con internet, por WhatsApp, sin WhatsApp, como sea, las redes, igual, como dice Marcelo, Marcelo es una persona que aprovecha el potencial de las redes para difundir una imagen patriótica del país. O sea, las redes van a recibir lo que se les ponga, no va a alterar el sentido patriótico. Tampoco somos menos patrióticos porque las computadoras sean extranjeras, porque este instrumental sea extranjero, esto no nos hace menos patriotas. O si no, ayuda más. No pasa también por allí, claro. Pero digo, cada generación va a redefinir, de acuerdo con las prioridades que crea de su entorno propias, su concepto de patriotismo, porque así pasó en la historia del Paraguay muchas veces. Por lo menos unas 4 o 5. Y cuando hablamos, por ejemplo, de Paraguay Eterno, ¿cómo también se elige un tema? Porque eso es nutrir también lo que estamos diciendo, parte de la historia, un patriotismo. ¿Cómo se nutre? O sea, ¿cómo hacer las prioridades? Y realmente el calendario vasto tenemos de fechas que conmemoran hechos históricos, lo hace bastante, digamos, fácil en cuanto a elegir un tema. No obstante, las personas especialistas en ese tema o cómo tocar ciertos temas ya lleva algo más profundo. Obviamente, como vamos a volver al mismo tema, lo que más llama la atención es la guerra grande. Como dijo justamente el doctor Velázquez, el patriotismo va mutando. Quizás estos jóvenes que vieron esas primeras historias ya de los grandes héroes de la guerra de la Triple Alianza y se vieron reflejados para irse a batallar al Chaco Boreal, posteriormente fueron ellos mismos también ejemplo para otros paraguayos. Hoy ya es otro tipo de patriotismo que los jóvenes deberían ejercitar, o mejor dicho, otro espejo por el cual se podrían ver. No obstante, esos ejemplos de 150 años atrás, 80 años que estamos hablando de la guerra del Chaco, igualmente son motivos suficientes para un motivo de orgullo propio y satisfacción de ser parte de esta gran nación. Pero también encontramos de que hoy por hoy hay músicos, grupos musicales paraguayos como Paico, que por ejemplo te traen una música como Piraretá y uno escucha y la letra es la misma. Entonces también hay un resurgimiento de aprovechar todos los valores y obviamente lo que no tengo yo ahora mismo, que es la escarapela, ¿verdad? Pero que está en todas partes, ministra. Yo creo que sí, y en ese sentido me atrevería a decir, pero esto ya más una impresión que fruto de una reflexión o de datos objetivos, hay un resurgimiento, yo creo, del cariño hacia el guaraní. Sí. Por ejemplo, esto lo estamos viendo en toda la producción cultural contemporánea, se trate de gastronomía, se trate de música, el rock, el rap, Sí. tenemos, y sobre todo esta reinterpretación del acervo popular musical en una clave actual. Y lo hacen en guaraní, o lo hacen de todos modos con ritmos nuestros que van incorporando nuevos instrumentos, etcétera, y van acercando aquella producción que respondió a una determinada época al gusto y al sentir contemporáneo. Y eso es lo que hace que una cultura permanezca, o sea, tiene que cambiar para poder conservarse. Y entonces lo que están haciendo nuestros jóvenes, nuestros creativos, y con mucho acierto, yo creo, y con calidad también. Justamente hablando de historia, hablando de lo que es esa transmisión de la cultura, me pregunta la profesora, a la doctora Cecilia, enseña historia. No es fácil enseñar historia porque no es que nace en todos los estudiantes aprender historia. Casualmente, cuando estudié en la universidad tuvimos la opción de escoger una profesora y lo recuerdo siempre a mi profesora Margarita Durán Estragó, porque nos avisaban que el portón estaba cerrando a las 11 de la noche para que nos retiramos porque nos gustaba escucharla, contando historia, porque depende de cómo cuenten la historia. ¿Cómo están hoy esos jóvenes o esos estudiantes aprendiendo historia? Bueno, justamente voy a expresar un poco lo que estuve sintiendo en este momento aquí. Dije, cuán importante es la historia para todos nosotros. Qué hermoso saber la historia para amarnos, los que estamos en una nación, los que compartimos nuestra patria Paraguay. Estaba pensando dentro de mí. Y es así que no solamente tenemos muchos alumnos que ingresan en la Facultad de Filosofía, en la carrera de Historia,
Y me duele, como yo les decía ayer a un grupo que están en el cuarto, hoy día son 8 y han comenzado 40, 45 alumnos. Bueno, ¿qué quiere decir? Decía yo, ¿verdad? Que la historia es una ciencia tan importante que verdaderamente hay que tener una vocación para seguir, estudiar, difundir. Entonces, están los 8 y eran una maravilla estos alumnos, que me puse tan contenta porque he visto en ellos la verdadera vocación. Entonces, ¿cómo enseñar hoy día la historia? La historia hay que enseñar de una forma ya multidisciplinaria, porque no solamente podemos contar un hecho que sucede en ese momento, sino ya tenemos que buscar por qué sucedió, tenemos que ir dónde sucedió, qué ideas políticas o ideas de pensamiento, ideologías tienen los que protagonizaron ese hecho. O sea que entra la filosofía, la sociología, la antropología, la geografía, etc. Entonces, la historia ya no es una cosa sencilla, sino es una materia tan importante que utiliza diferentes materias o disciplinas para poder comprender verdaderamente la historia. Así como decía hoy la ministra, esa diversidad. ¿Acaso nosotros respondíamos a las necesidades de los indígenas? Existían unos científicos, Cadogan, etcétera, que analizaban hoy día Meliasa, Nardini, Branislava, Susnik, quienes estudiaron tanto y nosotros no le dábamos importancia. Sin embargo, ahora que ellos se están demostrando que son los auténticos paraguayos, los que nacieron aquí, los dueños de esta tierra, parece que nos estamos despertando y le estamos dando lugar a sus necesidades. Perdón, César, es más, la revalorización del guaraní en el siglo XX comienza con Guido Bogliani y con Moisés Bertoni. Son dos extranjeros, uno italiano y el otro suizo, enamorados del Paraguay, que son los que le dan destaque a la cultura guaraní, exaltan los elementos positivos y producen el giro que después llamamos el nacionalismo lingüístico y étnico en el Paraguay. Pero comienza por gente que amó el Paraguay y se le podría llamar patriota porque hicieron patria, y no eran paraguayos. Y que justamente se corona cuando se empieza a utilizar contemporáneamente con la publicidad, cuando empieza a llevar un eslogan de una cerveza y se oficializa con la Constitución. Porque ese es el valor que y se oficializa con la Constitución cuando se acepta finalmente en el 92 que era un idioma, que no era una lengua secundaria. Una lengua secundaria, o peor todavía, aquel que hablaba solamente el guarango, que es el concepto negativo que se le da el despectivo. Bueno, ese es un capítulo aparte que tenemos que seguir hablando con Marcelo. Una vez ya hablamos de eso. A mí particularmente me apasiona y es interesante hablar de esa parte. Nos tenemos que ir, pero me gustaría hacer una síntesis con cada uno de nuestros invitados. ¿Qué es el patriotismo para cada uno? Si empezamos, Marcelo, contigo. Para mí realmente el patriotismo hoy, actualmente, en el presente es la acción patriótica, realizar buenas obras, la conducta ciudadana ajustada a las leyes porque vivimos en un Estado de Derecho para ser una nación realmente soberana y democrática. Es la acción patriótica lo que todos los días podemos ejercerla. Muy bien. David. Te coincido en buena medida con Marcelo. Yo creo que la clave de hoy está en establecer una patria que funciona por carriles institucionales, donde los conflictos democráticos se dirimen de manera democrática. Estamos lejos de la época de las revoluciones que tanto daño le hicieron al Paraguay, de las guerras internacionales que tanto dañaron a la convivencia entre países. Y creo que nuestra obligación hoy tenemos un cierto ambiente de libertad, capitalizar esa libertad para una mejor calidad de vida para todos. Creo que o guerras diplomáticas recientes que nos aisló del resto del mundo por un año. Por ejemplo, guerras diplomáticas recientes, pero digo, también son 25 años de libertad de frente a 175 años donde tenemos gobiernos a los que alguna vez admiramos posiblemente, pero no eran gobiernos participativos ni democráticos. Entonces tenemos que empezar, casi que somos obreros de lo que nos toca construir, ¿verdad? Y bueno, es patriotismo, entonces la identidad de cómo era cuando nuestra selección juega. Claro que sí.
el día en que más patriotas somos. ¿Son profesores del patriotismo para usted? Bueno, y para mí el patriotismo es el amor que tenemos que tener a los niños, a los jóvenes, procurar que ellos, a través de lo que ustedes hacen, los medios de comunicación, puedan transmitir los valores que puedan incentivar y motivarlos mejor para amar nuestra patria y que esta nuestra patria sea cada vez mejor. Muchísimas gracias. Bueno, ministra, nos tenemos que ir, así es que también obviamente le pedimos las reflexiones sobre este patriotismo. Es actuar cada vez mejor en aquellos espacios y tiempos en los que nos toque hacerlo, escucharnos más y hacer este tipo de reuniones. Que finalmente es hacer historia, porque lo que hacemos en el día a día, lo que hacemos en el trabajo es hacer historia. David marcó historia en una oficina del empleo cuando empezaba, fue partícipe de eso, se marcó historia. Marcelo está haciendo historia en lo que es hacer televisión sobre historia paraguaya, cuando a veces uno dice, ¿quién es lo que te va a ver ese programa? Y tiene sus seguidores. Y bueno, y la profesora decía de estudiar historia, o sea, y sí, probablemente tenemos que irnos, pero lo que hay que hacer es buscar mecanismos para que esa historia o ese historiador no sea solamente aquel que ama la historia, sino que pueda vivir y bien de la historia para que pueda investigar también, ¿verdad? Porque eso es lo que nos falta todavía. Así mismo. Y sobre todo también pensar lo siguiente, no hay que hacer grandes cosas, no pretender ser muy heroicos para ser patriota. Por ahí, en lo cotidiano de todos los días, es ser patriota y eso. Y si todos actuamos de la misma manera, realmente uno puede cambiar historias, ¿no? Bueno, así es que muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Vamos a una brevísima pausa. En instantes ya estamos hablando justamente sobre lo que tiene que ver con la historia actual del Paraguay, los empleos, la cantidad de empleos y las oportunidades que existen. Ya volvemos luego de una brevísima pausa.